Y seguimos en el programa número 56 de Laberinto. Y esta música es el preludio del bloque histórico que Germán va a comenzar en este momento a contar. Escuchamos de fondo la banda sonora de la película La Patagonia Rebelde. Y como venimos del laberinto viajero, venimos de Santa Cruz, no podíamos dejar de mencionar las huelgas patagónicas. Y aunque ya hablamos sobre este tema en otro de nuestros programas, hoy profundizaremos un poco más sobre aquellos sucesos. Más principalmente nos centraremos un poco más en los protagonistas de aquella lucha. Recordemos, las huelgas patagónicas se dieron en 1921 bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen por las pésimas condiciones de explotación laboral a las que eran sometidos los trabajadores en el sur de nuestro país. Los trabajadores a su vez estaban organizados bajo la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, de tendencia anarquista, y los métodos de lucha se centraban en la acción directa. Se organizaban en asambleas para debatir y decidir, escuchando todas las voces sin que haya jefes ni burócratas rentados. Otra de los métodos y estrategias de lucha era el boicot, el llamado a no comprar o no utilizar los servicios de los explotadores. Otra de las estrategias era juntar fondos para resistir en las huelgas generales. Las huelgas no eran parciales, estaban todos los trabajadores unidos. Distintos gremios se juntaban en la huelga para hacer escuchar más fuertes sus voces y sus reclamos. La idea de los anarquistas era convertir la huelga general en una huelga insurreccional que logre tirar abajo el sistema para establecer una sociedad organizada bajo el comunismo anárquico. Hablamos entonces un poco de los protagonistas de aquellas huelgas. Albino Argüello, que era socialista, venía de Buenos Aires, que ya había participado en los hechos trágicos de la semana de enero, donde los trabajadores en Buenos Aires fueron reprimidos y asesinados por el ejército. Llegó a Santa Cruz a luchar y se unió a las huelgas, siendo asesinado en Gobernador Gregores. Hoy se lo recuerda en un cenotafio donde él fue asesinado junto a otros compañeros huelguistas, y en San Julián lleva el nombre también de él una calle. El gallego Ramón Uterelo, que era reencarnado en la película por Osvaldo Terranova, era un español que trabajaba de mozo en los hoteles, de tendencia anarquista también, y que fue principal en la lucha contra la explotación y en la organización de los trabajadores. Uterelo muere fusilado en la estancia Bellavista a traición por el ejército de Varela, y hoy hay un monumento en Puerto Santa Cruz que lo recuerda. Otro de los personajes importantes en aquella lucha era el entrerriano José Font, llamado Facón Grande. Era un carrero y capataz de los peones rurales. Se enfrentó al ejército en la estación Tehuelches, en donde resultó muerto un militar. En la película está representado por Federico Lupi y fue fusilado en Jaramillo, a traición también por el ejército de Varela. Quería leer los fragmentos de una canción de Sergio Castro que dice: el cielo de Jaramillo lo vio caer de rodillas. Con 4 fuegos y afuera se regocija Varela, ¿cómo pudiste creerle? Lo de Tehuelche fue grave, vale un soldado la muerte de 30, 40, 50.
Lo vieron morir de rodillas. No quiso verse caído al cielo de Jaramillo. La tierra pudo abrazarlo a Facón Grande, viviendo por sus hermanos en nuestros sueños. Pero andará con su nombre del brazo de la justicia. Te ha traicionado Varela, no pudo con tu bandera. La lucha no ha terminado, está tu Facón en camino. Pues tu corazón entrerriano es de este sur, sigue vivo. Otro de los personajes importantes en las luchas patagónicas era el alemán Pablo Schulz, representado por Pepe Soriano. Era la mano derecha de Soto, también orador anarquista. Pablo Schulz cae en la trampa del ejército de Varela. Luego de aquella asamblea en que los trabajadores deciden rendirse y entregar las armas, él estaba en desacuerdo, pero decide acatar lo que la mayoría había opinado. Cayó fusilado en lo que es el Cañadón de la Muerte. Aquella asamblea en la estancia Anita había sellado el destino de aquellos hombres. A traición fueron fusilados, y hoy un cartel recuerda a aquellos nombres en el cenotafio, cerca de la Gobernador Gregores, donde está el Cañadón de la Muerte, y hoy es un espacio a la memoria a los caídos por la libertad. El otro gran personaje de aquella revuelta de los trabajadores santacruceños fue Antonio Soto, el gallego. El gallego Soto era un gran orador importantísimo en la organización de los obreros en lucha. El gallego Soto, a diferencia de lo que había hecho Schulz, él estaba también en desacuerdo con lo que se había decidido en la asamblea, pero no decidió acatar lo que la mayoría pensaba. Un famoso discurso de él en aquellos momentos decía: «Sois obreros, sois trabajadores, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya ni pobres ni ricos, donde no haya armas, donde no haya uniformes ni uniformados, donde haya alegría, respeto por el ser humano, donde nadie tenga que arrodillarse ante ninguna sotana ni ante ningún mandón». Antonio Soto decide escaparse y le dijo a su compañero: «No quiero ser carne para los perros y serviré para otra lucha». Antonio Soto regresó a Santa Cruz algunos años después, en 1933, y en el centro de Río Gallegos se subió a una silla en la vereda de la tienda La Favorita y gritó: «¡Aquí estoy!». Se abrió la camisa ofreciendo el pecho, reivindicó las huelgas y denunció el crimen atroz de los fusilamientos. Y dijo: «Me fui aquella vez para seguir la lucha y continuaré hasta la muerte». El gobernador de la década infame, el militar Gregores, lo hizo apresar y lo envió al otro lado de la frontera. La memoria no debe callarse, y todos los recuerdos que haya tienen que seguir dando vida a aquellos hombres. Hoy Antonio Soto también es recordado en su país natal. En Galicia, en el Ferrol, el mismo lugar donde nació Franco, hay una calle que lleva su nombre. Otro de los personajes importantes de aquella revuelta fue Benigno Varela, el que estaba del otro bando. Nacido en San Luis, militar, teniente coronel que había participado en la Semana Trágica de Buenos Aires, fue el encargado de fusilar a los trabajadores huelguistas. Representado por Héctor Alterio en la película, bajo otro nombre, Zavala, representó aquel nefasto personaje de la historia argentina. Poco después, Varela, ya en Buenos Aires, fue ajusticiado por el alemán Kurt Wilkens, que vengó a los trabajadores de la Patagonia rebelde. Mucha sangre corrió por la conquista de los derechos
que hoy tenemos como pueblo, como trabajadores, que no se pierda la memoria, que no se borre de un plumazo las conquistas históricas de quienes luchan por un mundo más equitativo. Escuchamos a continuación la canción Lucha de la banda española Vómito.